Violeta y Oro, el programa donde te crecen alas. Una producción de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM y Radio UNAM. Aquí hablamos de lo que te interesa con una visión diversa e incluyente. Violeta y Oro. ¿Te has preguntado qué está pasando actualmente con los hombres y las masculinidades y cómo se están ubicando entre los mensajes feministas y las reacciones violentas en contra de sus avances? Bueno, lo que mayormente se ha discutido, no es una posición que yo solamente tenga, es que finalmente estos grupos, en este caso los hombres, se muestran reaccionarios frente a este avance porque pierden privilegios. Karen Mardones Leiva es académica de la Universidad Santo Tomás en Chile y sus temas de investigación tienen que ver con estudios de género y masculinidades. Y aprovechamos que vino de visita a la UNAM para invitarla a conversar sobre sus proyectos y también sobre el universo de la manósfera, como se denomina al antifeminismo digital, y de las narrativas conservadoras que buscan imponerse en el contexto mundial a contracorriente de los derechos ganados. Soy Olivia Cerón Tena y en este Violeta y Oro, Karen Mardones Leiva nos da algunas pistas que nos ayudan a entender lo que puede estar detrás y cómo podemos unirnos para contrarrestar estos mensajes. Violeta y Oro con Olivia Cerón Tena. Karen Mardones Leiva, bienvenida a Violeta y Oro. Gracias por estar aquí. Vienes de muy lejos, desde Chile. Del sur. Del sur de Chile. ¿De dónde eres tú? Específicamente yo vivo en Valdivia, que es la región de los ríos, entre medio de ríos, humedales, también cerca del mar. ¿Con qué motivo visitas la UNAM, México en particular? Sí, bueno, siempre la UNAM en particular ha sido un referente para muchas organizaciones de educación superior en Latinoamérica y en particular en Chile, y por eso me ha interesado acercarme en una estancia académica en la SIGU, concretamente en el Programa Integral de Trabajo con Hombres, PROIT. Claro, porque tú trabajas, tú eres investigadora y eres psicóloga social, doctora en Ciencias Humanas, académica de la Universidad de Santo Tomás, Chile, sede Valdivia, y tus temas de investigación van en torno a estudios de género y hombres, masculinidades, ¿no? Esos son los temas que a ti te han interesado. Así es, precisamente dada que esa es mi línea, estudio de género de los hombres y las masculinidades, yo permanentemente estoy entrando a las páginas web, las redes sociales de UNAM, es que me enteré de la creación de la SIGU y también del PROIT. Y es que hice los intentos durante el año 2024, de ahí comunicarme y poder ser aceptada por una estancia. Oye, a ver, como para clarificar el concepto, quizá haya alguien que se lo está encontrando en este momento escuchándonos. Cuando decimos masculinidades, ¿qué universo hay ahí? Sí, ahí hay una distinción conceptual cuando hablas de masculinidad o en plural, que ahí estás hablando de una variabilidad de posibilidades en que esa masculinidad, que más bien se ha considerado como una única, un modelo, una norma, pueda tener distintas expresiones. Por eso usamos habitualmente el concepto en plural, claro. Masculinidades. Cuando hablamos de masculinidad, generalmente estamos aludiendo más bien a esa normativa, sí, ¿ya? Que tiene ciertos atributos que han sido considerados como los únicos, como decía, los ideales, muchas veces relacionados con la heteronormatividad, con el proveer, con el éxito, la racionalidad, etcétera. La dominación. La dominación, así es. Me parece muy necesario que conversemos también sobre lo que está pasando en este momento en el contexto mundial, ¿no? Donde la masculinidad, lo platicábamos un poco antes de comenzar la entrevista, está como pasando por un momento de crisis, donde por un lado están los mensajes feministas y los hombres, digamos, que han decidido abrirse a ellos, reflexionar, y quienes están reaccionando frente a esto de una forma, pues sí, muy violenta, ¿no? En contra de los avances de los feminismos, de los derechos que hemos ido ganando como mujeres, incluso responsabilizando a los feminismos de habernos confrontado, ¿no? Entre géneros, como especialista y como investigadora de estos temas. ¿Qué reflexiones tienes? Me recuerdo justamente con esto que tú me mencionabas, un libro que sacó un referente de las masculinidades que es Michael Kimmel, que se llama Los hombres blancos cabreados. Justo, Precisamente porque clavo. él dice,
por qué los hombres están tan molestos Ujú, frente ujú. al avance, no solamente del feminismo, sino también de otros derechos humanos que, ¿De la em, diversidad? de la diversidad, Ujú. justamente. De lo woke. Él, Que no. él en concreto se preguntaba en ese momento por el avance de los derechos civiles de las personas de color en Ujú. Estados Unidos y por qué también había levantado una ola de racismo. Bueno, Sí. porque racismo, antifeminismo se cruzan en Mm, estas discusiones, porque estamos hablando finalmente de derechos humanos. totalmente. Eh, y bueno, hay distintas explicaciones, pero justamente a mí me interesa mucho ese malestar, ya ese malestar que algunos investigadores han señalado como el miedo que se transforma en ansiedad, esta incertidumbre que tienen muchos hombres, algunas mujeres también, ya. Sobre todo cuando estamos hablando de otros grupos de la diversidad sexual o racial, em, frente a los avances que estábamos teniendo, grupos que históricamente habíamos sido desfavorecidos, Ujú, ¿ya? En los derechos o negados, ujú. concretamente. Y precisamente frente a ese malestar que se transforma en posiciones conservadoras, posiciones negacionistas, etcétera, es que habemos personas que nos interesamos, ¿cierto?, por investigar estos temas y también ir resaltando aquellos hombres y masculinidades que se muestran más bien sensibles, ¿ya? Que tienen una disposición hacia la igualdad de género, la igualdad racial, y trabajar con esas personas, ¿ya? Ujú. Queremos buscar aquello porque existe, tú mismo lo decías, eh, sin negar que también están estas otras posiciones más conservadoras, pero bueno, haciendo alianzas con aquellas personas que sí están a favor de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres en concreto y de la diversidad sexogenérica, creemos que podemos ir haciendo mayor fuerza. Ujú. Por eso a mí me interesa mucho y creo que es interesante ahí el trabajo que está haciendo la SIGU y también el PROIT Claro, en concreto, claro. ¿ya? De, porque negar la existencia de, digamos, de este grupo contrario, Ujú. ¿ya? En realidad no nos sirve de nada. Tenemos que saber que existen y cómo podemos de alguna manera hacer contrarresto de esas posiciones. ¿Mm? Claro, no solo existen, sino que están ahora en posiciones De poder de mucho en poder, muchos ¿no? países. Porque ahí tenemos a Donald Trump y toda la Mm, narrativa que está queriendo imponer, que hay que decirlo, es así, es una narrativa mm, antiderechos, ¿no? sí. Antiderechos de las mujeres, antiderechos de la diversidad sexual, con un mensaje claramente también racista, personajes cercanos que además son los más ricos del mundo, ¿no? Como Mark Mm, Zuckerberg, el CEO de Meta, fundador de Facebook, Instagram, que hace poco decía que en el mundo corporativo hacía falta más energía masculina, mm, ¿no? Una cultura que celebrara la agresión, porque la agresión tiene efectos eh, benéficos, decía él, ¿no? Aporta beneficios. Bueno, está ahí también este otro personaje cercano a Trump, Elon Musk, ¿no? mm, Que además tiene un cargo en su gobierno, al frente de algo que le llaman el Departamento de Eficiencia Gubernamental y que lo vimos, ¿no? Qué gesto no me puedo imaginar un gesto de mayor masculinidad heteronormada que quiere dominar, que quiere mandar un mensaje ¿no? De fuerza y así como ese saludo interpretado como un saludo fascista que hizo poco mm, después de la toma de protesta de Trump, por no decir lo que está pasando en nuestra región, donde tenemos a un presidente como Milei en Argentina o a mm, Bukele en El Salvador, con todos los mensajes que están constantemente enviando, ¿no? mm. Como que abruma, ¿no? Sí, bueno, y lo que comentábamos, además de estos personajes en posiciones de liderazgo, poder en los países, también existe lo que se ha conceptualizado como la manósfera. Digamos, Ajá. todos estos discursos también, que muchas veces también están em, representados por hombres en las redes sociales, Instagram, Facebook o YouTube, estos youtubers, ¿cierto? Podcasters, sí. Justamente, ya que también de alguna manera de forma, yo digamos, no oficial, ¿cierto? Como serían una presidencia, también despliegan estos discursos, estas Ujú. narrativas de, de los derechos de los hombres, Sí, ¿cierto? De antiderechos para las mujeres y diversidades o personas racializadas, etcétera. claro. Vamos a nuestra sección de Chiques Violeta y ahorita Mm, que regresemos, Karen, ahondamos un poquito más en esto que le llamas la manósfera, se le está llamando la manósfera. ¿Sí lo dije bien? mm.
Y que, bueno, lo estamos viendo con la proliferación, como decías, de productos en YouTube, de podcasts. ¿Nos cuentas un poquito más cuáles son esos mensajes que están buscando posicionar y qué efectos consideras tú que están teniendo, sobre todo entre jóvenes? Creo que Mm. van muy dirigidos tus mensajes a jóvenes, pero vamos con Chiques Violeta y regresamos. Hoy, en Chiques Violeta, platicamos con participantes del Programa Integral de Trabajo con Hombres, PROIT. A continuación, sus voces. ¿Qué aspectos de la masculinidad hegemónica te han parecido más nocivos en tu relación contigo mismo y con las demás personas? La desconexión de mis propias emociones, de mi cuerpo y de la incapacidad de pedir ayuda. Y eso me hace pensar en mi relación con mi propio cuerpo, en cómo lo llevo a extremos porque soy un hombre que debe aguantar. Es como esta idea de autosuficiencia, ¿no? De que el hombre es fuerte, no expresa emociones. En mi infancia, la masculinidad hegemónica era nociva en la medida en que las relaciones que se daban en el ámbito educativo, por ejemplo en la primaria, a veces aparecía una forma de violencia en el relacionamiento entre mis pares varones. La respuesta de los adultos era interesante en la medida en la que lo único que decían es que no te dejes, tú pégale. ¿Con qué obstáculos te has encontrado al cambiar estos aspectos? Pienso mucho en la culpa, también la falta de espacios seguros donde hablar abiertamente de cómo la masculinidad me ha atravesado y moldeado y cómo yo he ejercido la masculinidad. Lo social todavía uno se encuentra con espacios pues, muy masculinizados en estos términos hegemónicos, donde si expresas alguna emoción cambia el trato, ¿no? Como que se basan en la idea de que un hombre emocional es como un hombre débil. ¿De qué manera te ha ayudado a reflexionarlo con otros hombres? Reflexionar con otros desde el respeto y la empatía me hace más llevadero evitar esta incomodidad de saber que no existe un camino ya trazado. Pues de mi experiencia en el círculo creo que sí me ayudó bastante desde el hecho de poder como externarlo y que haya otras personas que te digan también he vivido eso y eso al final del día te descoloca de esta idea de soledad, sino de que es algo colectivo. Me ha posibilitado encontrarme con compañeros de la propia universidad que estamos pensando críticamente estas formas en las que en el proceso educativo también estamos reproduciendo esta masculinidad hegemónica. Para Violeta y Oro, Dan Yamaya E Ingrid Cota. Violeta y Oro. Estamos de regreso en Violeta y Oro platicando con Karen Mardones Leiva. Les decíamos que ella es investigadora de Chile, de la Universidad de Santo Tomás de Valdivia, y se especializa en temas de estudios de género y masculinidades, que es un poco lo que estamos ahorita hablando, Karen. Nos hablabas de esto que se le ha denominado la manósfera y de todo lo que está circulando en redes sociales, en YouTube, en podcasts, por parte de hombres que están yendo en contra como del feminismo, colocándolo como algo que ha debilitado a los hombres, con mensajes de masculinidad, como en defensa de la masculinidad, pues como heteronormada, ¿no? Como muy dominante. ¿Qué mensajes están enviando desde ahí? ¿Qué nos dice de las inquietudes que pudieran tener sobre todo los hombres jóvenes? ¿Qué efecto crees que tiene tú como especialista? Justamente estos discursos y estos, o a veces que son comentarios, ni siquiera son páginas de algún grupo en particular, una persona, sino que son páginas donde hacen comentarios bastante agresivos, violentos, Sí. contrarrestando de alguna forma el avance en derechos. Así que yo más bien planteo como tú has dicho, ese tipo de mensajes, además volviendo como a las formas tradicionales de relación de parejas, no solo ya heteronormadas, sino una relación donde los hombres establecen el dominio, el control sobre las parejas mujeres. Principalmente lo plantean en ese binomio. Ujú. Y donde las mujeres de alguna manera tienen que preservar estos comportamientos, estas formas de pensar, ¿ya? Y estas actitudes que anteriormente, décadas atrás, las mujeres lo tenían porque era una imposición social, Ujú. ¿ya? Y con mucha descalificación hacia mujeres que rompen con ese tipo de mandatos sociales. Ujú. Entonces, yo me preocupa porque claramente es un retroceso. ¿Ya? Los feminismos hemos querido avanzar, no solo para las mujeres, No, eso es muy sino importante que lo sí, digas. Te lo iba es un justo a avance preguntar. para hombres, para personas no binarias, personas queer, etcétera, para las distintas personas que podamos desarrollar nuestros proyectos de vida
sin las restricciones que nos han impuesto los mandatos de género. Yo creo que eso es fundamental. El feminismo, bueno, lo dice Nancy Fraser, Sí. Bell Hooks primero decía, Sí. es para todos, Exacto. feminismo es para todos, y Nancy Fraser dice, el feminismo debería ser para el 99% de la población, o sea, el 99% deberíamos ser feministas, y el 1%, ese más rico, capitalista, que domina económicamente y simbólicamente también el mundo, es el que podríamos decir que no cabe en el feminismo. Pero el 99% de la población, que no solamente somos mujeres, ya, sino otras identidades y otros grupos sociales que el feminismo a lo mejor no nombra tan específicamente, también se verían beneficiados. Claro. ¿ya? Claro, porque es una sociedad más incluyente, que amplía los derechos. Y íbamos pensando que hacia allá, con muchas dificultades y desafíos, pero hacia allá íbamos caminando, ¿no? Sí. Pero de repente ahora estamos teniendo esta reacción. Sé que estamos apenas todas tratando de entender qué está pasando, pero no sé si te hayas preguntado y tengas alguna reflexión al respecto de por qué algunos hombres se están sintiendo amenazados por los feminismos, a pesar de estos mensajes que también pues se han tratado de colocar como de que el feminismo nos conviene a todas, a todos, a todes, ¿no? Porque haría un mundo mejor, ¿no? Y más igualitario y en fin, pero ¿por qué hay algunos que lo ven como una amenaza? Más allá de que el feminismo, y en particular los estudios de género de los hombres y masculinidad, ha mostrado los costos que también tiene para algunos hombres incorporar los mandatos de género tradicionales, ya, en su salud, ya, en sus relaciones de pareja, en sus relaciones familiares, Lo etcétera. que siempre se dice que no Sí, pueden expresar sus no pueden expresar sus emociones. emociones. Vemos esos costos, pero como los privilegios son mayores, al hacer En la la balanza. balanza, entonces, ¿qué me conviene? Un poco así, o ¿qué pierdo? ¿Ya? Prefiero esos costos, de alguna manera prefiero llevar esos costos que perder los privilegios de seguir ocupando puestos de alta dirección o tener el poder dentro de mi familia, Y que no sea hacerme yo el cargo que de toma. mis acciones No sé, también. justamente. Entonces, bueno, de alguna manera, la respuesta que se ha dado es, bueno, es que en realidad esos hombres no quieren perder esos privilegios, a pesar de que conlleve lo que de algunos estudios se ha señalado como los costes de la masculinidad. Ahora cabe decir que los hombres que justamente ocupan o tienen esos privilegios también hay que tener una mirada interseccional, porque muchos hombres no tienen esas posiciones de poder o esos privilegios en la medida de otros hombres. Claro. ¿Ya? Justamente en los estudios de hombres y masculinidades se ha hablado de no es lo mismo un hombre blanco, ¿cierto? Versus un hombre indígena o afrodescendiente, por ejemplo, o un hombre migrante frente a un hombre nacional que tiene todos sus documentos para vivir tranquilamente en un país, o un hombre pobre, por ejemplo, también, ¿ya? O un hombre con discapacidad, o lo que han estudiado algunos, los hombres que viven en situación de calle, que son Claro. personas sin hogar. Entonces también los privilegios también se han cuestionado, ¿ya? Y probablemente quienes tienen más reacción, tienen una respuesta reaccionaria, son aquellos que efectivamente tienen privilegios, ¿ya? Versus aquellos que en realidad esos privilegios son bastante escasos, ¿ya? Claro. Entonces, ahí es importante también una mirada interseccional, como se ha llamado, y quizá hecho mucho en los estudios de género de las mujeres, donde hemos hablado que no es lo mismo ser una mujer con ascendencia indígena, de origen pobre, de un país latinoamericano, por ejemplo, versus un país europeo, etcétera, o vivir en una región del mundo que no es con mayor dominancia cultural, etcétera. Claro, ¿Mm? sí, súper interesante también tener presente eso. Tú encabezas un proyecto que se llama Los hombres y las masculinidades en los procesos de igualdad de género, un análisis crítico de las organizaciones de educación superior en Chile. Háblanos de lo que ocurre ahí y también como académica, como investigadora, ¿por qué te empiezan a interesar estos temas, Karen? Bueno, ese título que tú lees justamente, voy a decirlo, es de un proyecto Fondesit de iniciación, así se llama este concurso que lanza la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, del Gobierno de Chile, que muchos investigadores e investigadoras financiamos nuestras investigaciones precisamente a partir de estos fondos que entrega el Estado. Claro. ¿Ya? En este caso concreto es por 3 años y de iniciación porque una vez que terminas el doctorado,
tienes estas posibilidades de fondo durante unos años para postular. Ya después vienen otros fondos que son un poco más grandes en términos de monetarios. Me interesaba precisamente investigar esto. Yo propuse el proyecto el año 2022. Tras las movilizaciones feministas, como ya lo he señalado, pero concretamente porque en Chile el año 2021, en septiembre, se promulga una ley que regula las situaciones de acoso, violencia y discriminación de género en la educación superior. ¿Ya? Esa ley es fruto justamente de las estudiantes feministas y académicas que fueron hasta el Congreso para solicitar que se promulgara esta ley, ya que antes no había una regulación en los espacios educativos. Claro. Y frente a esta cuestión yo me empiezo a preguntar, bueno, pero esta ley o lo que se está accionando al interior de las organizaciones de educación superior, ¿cómo están contemplando el trabajo con hombres y con masculinidades? O sea, con las personas que son designadas médicas, jurídicas o socialmente como hombres, pero también con esas representaciones de la masculinidad y de las masculinidades. ¿Qué se está haciendo ya concretamente en estos procesos que estamos ya viendo, no solamente de movilizaciones, sino que hay una formalización, una institucionalización de la perspectiva de género en la educación superior, que ya la UNAM ya llevaba bastante camino, pero en Chile empezábamos recién ahí con fuerza después de las movilizaciones. Habían, por supuesto, universidades que ya tenían un recorrido previo, ¿ya? Pero con esta ley es obligatorio, ¿ya? Para la acreditación que todas tienen que tenerlo, si no, no se pueden acreditar. Y me preguntaba por justamente los hombres y las masculinidades, porque durante las movilizaciones quienes mayormente fueron señalados como acosadores, agresores, fueron hombres. Claro. Entonces, bueno, si son los hombres, ¿qué estamos haciendo como organización de educación superior para trabajar con esos hombres? Para que no reiteren esos comportamientos, para de alguna manera prevenir que otros hombres puedan incurrir también en ese tipo de comportamientos, acoso o violencias. Sí, ¿cómo se les está considerando? ¿Cómo se ¿no? les está considerando? Porque desde mi perspectiva no es posible solo trabajar con y para las mujeres, porque es insuficiente. Totalmente. Y por otro lado, si la literatura teórica y empírica ha señalado que la masculinidad está constituida en relación a la violencia, ¿ya? Con dice, la violencia es una política de relación entre los hombres, no solamente hacia las mujeres, sino también entre los hombres, ¿cómo estamos cuestionando también esa masculinidad para que incorpore nuevos atributos de igualdad, de respeto a las diversidades, ¿ya? De colaboración, de afectividad, etcétera? Y entonces yo propongo ahí una revisión de todos estos documentos que están elaborando las organizaciones de educación superior, las políticas, los protocolos, reglamentos, que surgen a partir de la promulgación de esta ley. ¿Cómo están viendo los hombres y cómo están trabajando las masculinidades? Bueno, y ahí va a salir prontamente, bueno, en julio, un artículo donde ya está expuesto el estudio realizado que hice en conjunto con Sebastián Bravo, Paula Lagos, que son colaboradores del estudio. Era antropólogo, ella es abogada, y yo psicóloga, un análisis interdisciplinar. Básicamente encontramos que no hay trabajo con hombres. O estamos solamente con la sanción de la expulsión, la suspensión durante un semestre, etcétera. Tampoco resolvemos el problema de que esas violencias no sean reiteradas, es decir, talleres socioeducativos o alguna forma que existen de metodologías de trabajo con hombres que ya han ejercido violencia. Claro, ¿Ya? claro. Sí, Y no la hay allí. cancelación. La pues, cancelación es una respuesta inmediata. sí, que ya en ese que- momento puede ser efectiva, pero pero tenemos que ir al fondo al del asunto, fondo, ¿no? porque ese hombre cancelado eventualmente lo que va a hacer, y lo que ha pasado en Chile, es que se cambia de universidad, Pues claro. incluso de ciudad, Ujú. ¿ya? Pero eso no permite que asegurar que no reitere el comportamiento violento, porque muchas veces también algunos hombres, por la forma en que han sido socializados en su familia, en sus comunidades escolares, creen que esa es la manera en que se tienen que relacionar con las mujeres. Claro. Terriblemente uno lo piensa, pero efectivamente creen que es así, Ujú. ¿ya? Entonces, incluso piensan que las que denunciaron están mal y que en realidad él lo que hizo fue comportarse como se esperaba que se hiciera. Ujú. Entonces, ese es un tema, y lo otro es la reflexión acerca de la masculinidad. Mira, de todos los documentos revisados, que fueron 134, solo 29 veces se habla de masculinidad o masculinidades. Ujú. Y la mayor parte de las veces aparecen así como un pedacito en los glosarios, por ejemplo, para formación en masculinidades, repensar sobre estas nociones,
solamente en 5 universidades encontramos que aparecen cursos acerca de género, derechos humanos y masculinidades. Porque abordar de manera formativa la perspectiva de género requiere, desde mi posición y quienes estamos en este campo, que también se discuta acerca de cómo los hombres aprenden a ser hombres. Pues con eso nos quedamos. Hay que pensar, investigar y seguir reflexionando sobre cómo los hombres aprenden a ser hombres. Y creo que estamos en un momento en el que además es urgente. Ha sido un gusto conversar contigo, Karen. Vuelve pronto. Muchas gracias, así espero. Y buen regreso a Chile. Y así llegamos al final de Violeta y Oro. En la producción, Cecilia González Landín. Gracias a Paulina Uribe y a Cecilia Núñez en la gestión de invitadas, a Dan Yamaya en la información, a Ingrid Cota al frente de Chiques Violeta, a Colly Sánchez en redes sociales, a Michel Ortiz en diseño gráfico y gracias a toda la equipa de comunicación de la SIGU por su apoyo para la realización de este programa. Yo soy Olivia Cerontena. Muchas gracias por escuchar. La UNAM educa para la igualdad de género. Violeta y Oro con Olivia Cerontena. Radio UNAM. Experiencia sonora.